hijo, por la rebeldía de su hijo, sufriendo la mamá. Un día va a tener hijos ese joven y va a sentir en carne propia lo que sus padres sintieron en ese tiempo de su rebeldía, en ese tiempo cuando no hacía caso, en ese tiempo cuando mamá y papá con un corazón lleno de tristeza decía, hijo, no hagas eso, hijo, apártate, y el hijo rebelde no lo hizo, y esa madre y ese padre lloraron, sufrieron. Un día ese muchacho pagará por su pecado. Y mire, déjeme decirle, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Va a llegar el tiempo que va a tener que recibir la cosecha. Me decía una persona este domingo pasado, cuando yo era joven y me casé con el tal hombre, mis padres me decían que no, mis padres no estaban de acuerdo, y hoy en este tiempo ahorita, su hija anda haciendo lo mismo que esta madre hizo cuando estaba joven. Y a ella le duele, llora, sufre, derrama lágrimas. Hija, ese hombre no te conviene. Hija, ese hombre no te conviene, te está apartando de Dios. Hija, haz caso. Y la hija no hace caso. Exactamente como esa madre hizo, se lo está haciendo su propia hija. Son graves los pecados de la juventud. Graves. Número 5, son graves porque son los pecados que impedirán que Dios nos dé las grandes bendiciones que Él desea darnos. Se lo repito, son los pecados que van a impedir que Dios nos dé las grandes bendiciones que Él desea darnos. Créame que yo creo que Dios quiere bendecirnos. Dios se complace en bendecirnos, pero el pecado lo impide. El pecado impedirá que Dios bendiga a los jóvenes como Dios lo desea. Ayer hablaba con una jovencita en nuestra iglesia que Dios la está bendiciendo y me platicaba cómo en su trabajo la han ascendido y empezó así haciendo ahí nada más el trabajo ahí en un restaurante, ahí despachando, haciendo ahí hamburguesas y ha ido subiendo, ahora es supervisora y está platicando conmigo cómo Dios la está bendiciendo, está estudiando también, está pasando sus exámenes, ya se va a graduar. Y yo le decía, mira, sigue fiel, sigue firme, Dios tiene mucha bendición para ti, Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a seguir ayudando, Dios se complace en bendecir a sus hijos, Dios se complace en bendecir a nuestros jóvenes. Pero hay algo que va a impedir, hay algo que va a estorbar que la bendición de Dios llegue, y es el pecado. Son los pecados que van a impedir que Dios nos bendiga como Él desea. Sí, hermano, Dios desea bendecir a nuestros hijos, Dios desea bendecir a sus hijos. Pero si nuestros hijos andan en el pecado, si nuestros hijos no tienen temor de Dios, ¿cómo es que Dios los va a bendecir como Él desea? El pecado nos roba las bendiciones que Dios tiene planeadas derramar en nuestras vidas. Cuando el rey David pecó, y luego viene el profeta Natán, y le empieza a hacer un recuento de todo lo que Dios le ha dado, y luego le dice esto, y te hubiera añadido mucho más, te hubiera añadido Dios, David, te hubiera añadido mucho más, pero ese pecado impidió que Dios lo bendijera y le diera eso mucho más que Dios tenía planeado, pensado darle. Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir, pero hay que apartarnos del pecado. Yo creo que muchas veces perdemos lo que aún todavía ni siquiera recibimos. ¿Cuántos planes tiene Dios para nosotros buenos? ¿Cuántas bendiciones Dios quiere derramar? Pero a veces dice allá en el cielo el Señor, no puedo bendecirte, hijo. Mientras andes en pecado, no te puedo bendecir. Todas estas bendiciones quisiera derramarlas, joven, en tu vida, pero no te puedo bendecir. Mientras andes en pecado, no te puedo bendecir. El pecado hará que no recibamos las grandes, hermosas bendiciones
que Dios tiene para nosotros. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la Biblia, son graves los pecados de la juventud. Porque, número que sigue ahí, si usted me está siguiendo, mire, ¿por qué son graves? Porque, número 6, son los pecados que robarán nuestro contentamiento en nuestra vejez. Son los pecados que robarán nuestro contentamiento en nuestra vejez. La Biblia dice en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El consejo es este, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, sé fiel a Dios, toma en cuenta a Dios, vive para Dios, sométete a Dios, anda en el temor de Dios en los días de tu juventud. Antes de que lleguen o vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, esos años en la vejez, esos años que van a ser difíciles y que luego digamos, no tengo contentamiento, ¿me entiendes? Su conciencia no le va a dejar en paz. ¿Por qué arruiné mi vida? ¿Por qué anduve en el pecado? No tendrá contentamiento. Vendrán los días malos y llegarán los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste es llegar a la vejez, triste, amargado, sin gozo, sin contentamiento y todo por no haber tomado en cuenta a Dios en los días de nuestra juventud. Por eso el consejo es, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los pecados de la juventud, por ignorar a Dios, nos quitarán el contentamiento en nuestra vejez. Salomón mismo no fue muy feliz, ni mostró mucho contentamiento en los días de su vejez. Escribió el libro de Eclesiastés en un tono de decepción, de depresión. No era el más feliz, no escribe con mucho gozo. Los pecados de la juventud afectarán los años de la vejez. Yo no sé usted, pero yo no quiero llegar a ser un anciano amargado, triste, ahí quejándome todo el tiempo. Yo quiero, si Dios lo permite, llegar a una edad de vejez. Y yo quiero estar gozoso, contento, alabando a Dios, glorificando a Dios y dándole gracias a Dios, tener el gozo del Señor en mi vida, el contentamiento de Dios, ¿me entienden? La bendición de Dios aún en mi vejez. Había en nuestra iglesia, un hermano anciano, hermano William Barclay, ya está con el Señor. El hermano murió como de 88 años, se fue con el Señor. El hermano nunca se quejaba, siempre andaba feliz, contento, gozoso. ¿Cuál fue la clave para ese contentamiento? Es que él se acordó de su Creador en los días de su juventud. Debemos hacer caso a lo que la Biblia dice. No hay que pecar, apártate del pecado. Es el pecado que hará que no tengamos contentamiento en esos años difíciles, en los últimos años de nuestras vidas. Dice la Biblia de esta manera, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan 2:1. Hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13. La Biblia recomienda y enseña a huir de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda Timoteo 2, versículo 22. Pero también el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 22. Y luego también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios tiene un hermoso futuro y buenos planes para los jóvenes, para sus hijos, usted que me escucha, o para un joven por ahí que me está escuchando. Dios tiene buenos propósitos y planes para tu vida.
Para usted, hermano, Dios tiene buenos planes y propósitos. No los menosprecie, no los desprecie. Padres que tienen hijos, cuiden a sus jóvenes. Dediquen tiempo para ellos, protéjalos en ese tiempo tan crucial de sus vidas para que hagan buenas decisiones y no caigan en los pecados de la juventud que pueden arruinar el resto de sus vidas. Es nuestra responsabilidad velar por el bienestar de nuestros hijos, especialmente en esa etapa de la juventud, en esa etapa donde ellos son inmaduros, en esa etapa donde pueden caer fácilmente, son seducidos y recuerde, podrán caer en pecados que los van a dañar por el resto de sus vidas. Oh, hermanos, a mí me da mucha tristeza, créame, mirar jóvenes caer, jovencitas, entregar su pureza y su virginidad a un hombre perverso, a un hombre inmundo, a un perro de la calle inmundo, que nada más vienen, las engañan y las dejan, y se acuestan con ellas, las hacen caer y las dejan. Qué triste. Yo he visto madres diciendo, pastor, mi hija, se sienten tan mal, tan miserables, tan duro que se sienten en sus corazones y llegan a decir, soy un fracaso, fracasé como padre, fracasé como madre. Estaba en un lugar donde unos padres que tenían a su hija como una muchacha muy consagrada, servía a Dios, sin ni siquiera saber que esa hija andaba con un novio, supuesto novio, y tenían relaciones, y el sinvergüenza hasta hablé con él y me dijo, todos los días menos el domingo. Y ahí están los padres, cuando se dieron cuenta los padres de la realidad, de cómo estaban las cosas, no eran como ellos pensaban, que tenían una hija virgen, consagrada, entregada a Dios. Ahí mire, yo pude mirar el rostro de ellos, sufrir y llorar por esa hija que les había quebrado, les había roto el corazón, los pecados. Ya nunca iba a ser será la vida de esa joven lo que Dios hubiera querido que fuera. Se arruinan sus vidas, aunque yo sé que por la gracia de Dios todavía hay esperanza. Pero hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es que nos entreguemos a Él, que andemos bajo el temor de Dios. Y Él quiere bendecirnos de una manera especial con un buen futuro, un buen esposo para nuestras hijas, una buena esposa para nuestros hijos, que no arruinen sus vidas. Luchemos, esforcémonos, trabajemos para que nuestros hijos puedan tener un genuino y verdadero temor de Dios. Ya hay muchos jóvenes caídos, ya hay muchas madres solteras, y hay muchos padres que han fracasado. Hay que mirar a Dios, hay que poner nuestra vista en el Señor, hay que agarrarnos de la palabra de Dios, hay que agarrarnos de la fe en el Señor, hay que orar todos los días, hay que pedir, Señor, ayúdame, no quiero fracasar como padre, que mis hijos no fracasen, que mis hijos puedan vivir para Dios, que en ese tiempo tan difícil o tan de inmadurez, de la juventud, puedan mantenerse firmes y que no sean arrastrados por los vientos pecaminosos de este mundo, por el diablo mismo, ni por la carne. Que, Señor, ayuda a mis hijos, cuida a mis hijos, Señor, los pongo en tus manos, ayúdame a ser un ejemplo a mis hijos, Señor, que mis hijos no sean uno de tantos que han caído, Señor, y que no arruinen sus vidas. Los pecados. ¿Por qué me haces cargo? ¿Por qué? Dijo aquí, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? David dijo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Los pecados. ¿Usted se acuerda cuando era joven, padre? ¿Se acuerda todo lo que hizo? Mire, tal vez no conocía a Cristo, tal vez no era cristiano, pero ahora lo conocemos. Ahora hay que
luchar a toda costa lo más que podamos para que nuestros hijos